quede fijo en los lugares pertinentes. Esta plática forma parte de las actividades de Redolac, la red de docentes de América Latina y el Caribe. Una joya que verdaderamente vale la pena estar aquí. La plática se llama Escribir para aprender, un modelo. Y precisamente es lo que les voy a ofrecer, un modelo. ¿Por qué no me gustan presentaciones adornadas? Lo diré en un momento, porque no es el momento de decirlo en este punto. Bien. El objetivo de esta plática es exponer un modelo docente basado, por un lado, en estrategias de aprendizaje activo fundamentadas en teorías socioconstructivistas y, por el otro lado, en la teoría de la cognición distribuida. Esto es muy importante a nivel superior. Mi experiencia profesional sobre todo se dirige a los alumnos de nivel licenciatura porque con ellos he elaborado durante 35 años. Alguna vez llegué a dar clases a alumnos más jóvenes, pero fue algo muy, muy efímero y al respecto siempre he dicho que respeto profundamente a los maestros que trabajan con niños, con infantes, o sea, pequeñitos de 5 o 6 años, con adolescentes, porque es un material humano sumamente difícil, sumamente complejo y desde mi punto de vista, habría que luchar a nivel internacional por toda esa dignificación de lo que es el maestro, de la formación básica, de la formación elemental, porque estos alumnos, si están bien preparados, llegan a nosotros, los maestros de licenciatura, con excelentes herramientas. Y un maestro no puede convertirse en un maestro eficiente si no cuenta con toda una estructura social, una estructura política, una estructura cultural que le permite florecer, que le permita desarrollar todo su potencial. Eso lo voy a mencionar más tarde. Bueno, la estructura de esta plática está organizada del modo siguiente. Primero, les voy a hablar del porqué de las inquietudes que tuve para plantearme la idea de trabajar en estas estrategias de educación activa. Eso es extraño en un área de letras, porque a lo mejor, bueno, es algo que compartimos otros profesionistas, pero en el caso de letras, los valores simbólicos, el capital simbólico de los profesores muchas veces se funda en que son excelentes charlistas, excelentes conferenciantes, y entonces trasladan estos modelos de educación vertical, es decir, el que da la conferencia, el que escucha, al aula durante todo un semestre. Y son maestros que tienen gran reconocimiento porque son los que dan la cátedra, son los catedráticos. Sin embargo, el contexto educativo me llevó a cuestionar este tipo de prácticas. Por otro lado, la necesidad de generar un aula con mis estudiantes incluyente, igualitaria, democrática, colaborativa. Convertir el aula en un espacio para desarrollar la inteligencia como práctica social, es decir, no para desarrollar la inteligencia de uno, dos, tres alumnos, sino la inteligencia como un, un bien que se construye colectivamente. Si tenemos un alumno al cual no le desarrollamos la inteligencia, no es un grupo inteligente. Entonces tenemos que luchar como docentes porque todo nuestra aula vaya al unísono en este desarrollo de habilidades cognitivas. Y por el otro lado, algo que suele utilizarse, suele mencionarse, a veces se menciona como algo completamente demagógico, que es el pensamiento crítico. Y esto del pensamiento crítico, bueno, existen dos principales teorías. Aquí nos vamos a ir a la teoría del pensamiento crítico desde el punto de vista de la pedagogía, no desde el punto de vista de la empresa, que es otro mundo, pero que no voy a tocar aquí porque no nos compete. Y después voy a hablar del modelo. Lo voy a sintetizar para que también me gustaría dar espacio por si alguno de ustedes tiene curiosidades, inquietudes, dar espacio a platicar, a que también esto sea un intercambio de ideas. Voy a hablar de sus características, de sus fundamentos y de la puesta en práctica de este modelo. Y como una conclusión, voy a hablar de la necesidad para este tipo de modelos de espacios de enriquecimiento docente, es decir, el docente y su formación continua en marcos de libertad. Es común
que al profesor, sobre todo de educación media y de educación básica, se le vea como un delincuente que no se actualiza, que no se prepara, que no está al día. Pero si no se le da al docente un marco de libertad, ¿cómo va a actualizarse y cómo va a tener esa libertad de pensamiento? Pensamos en libertad y pensamos en los otros. Por eso abogo mucho por la idea de que la inteligencia es un bien social que debemos difundir socialmente. Bien, pasemos a la primera parte. ¿Por qué de estas inquietudes de hacer un aula en una disciplina en la cual se privilegia como un bien de gran valor la cátedra magistral? ¿Por qué buscar? ¿Por qué inquietarse? ¿Por qué querer métodos activos? De hecho, para alguna gente son muy deleznables estos métodos porque dicen solamente se pierde el tiempo. ¿Para qué queremos escuchar a los alumnos si hay que escuchar al catedrático? Yo he sido docente en cursos tanto de escritura académica, sobre todo para profesionales, es decir, a colegas les he enseñado a hacer artículos y demás, como en literatura española de los siglos de oro y de los siglos XIX y XXI. La mayor parte de mi vida ha sido la literatura española de los siglos de oro. Esto nos habla de que manejo la literatura canónica. El gran problema de la literatura canónica, es decir, de la literatura que se considera la literatura de la cultura, es que, y duele decirlo, que se puede comentar sin leerla. Yo he escuchado a gente hablar del Quijote, que bueno, obra más canónica que el Quijote no existe, y que habla del Quijote y jamás lo ha abierto, y si lo ha abierto, nada más lo ha abierto para ver las ilustraciones porque se compró una edición ilustrada o se lee un resumen, etcétera. Alguna vez una persona me peleó una frase que podríamos hacer un libro sobre las frases que dicen que dijo Cervantes y que en realidad nunca dijo, del tipo ladran es que vamos cabalgando. Bueno, en esa frase de ladran, vamos cabalgando, no aparece ningún Quijote escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Sin embargo, este personaje me decía, no, no, mi edición tiene esa frase. Y cuando le dije, oye, déjame ver tu edición, y publico un artículo y te doy todo el crédito del mundo. Y me dijo, no, no, es que es una edición muy valiosa porque la heredé de mi abuelo. Digo, no me la llevo, nada más déjame tomarle una foto, una fotografía a esa expresión. Y después me dijo, ay, es que no sé dónde, como me cambié de casa, no sé dónde está. Desde luego que esa frase no estaba. Sin embargo, esta persona hablaba de esa frase con vehemencia, como si verdaderamente la hubiera leído. Y en su pequeño núcleo social pasaba por gente muy culta. Ese es el caso, bueno, de una persona que le gusta leer, pero existen también profesionales y de letras que tampoco leen, pero que hablan de esta literatura porque se ha hablado tanto de ella que de pronto se puede hablar sin leerla. Y Sí, claro, el comentario es de un nivel bajísimo. Ahora, leer, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente se atreve a hablar sobre todo de literatura sin leer? Porque la lectura, el leer requiere una cultura de respeto a quien lee. Y el problema de la lectura es que es una actividad de inmovilismo, es una actividad solitaria. Se pueden hacer lecturas colectivas, pero en realidad mucho de, de nuestras lecturas, sobre todo ya en nuestra época en las que contamos con electricidad y con libros impresos y como platicábamos hace un momentito, ferias de libro donde tenemos acceso a libros cuyo costo es inferior a lo que era hace muchos años. En esta cultura donde el leer se vuelve una actividad muy personal, se espera que la gente lea sin leer. ¿A qué me refiero? A que no hay una cultura del respeto al lector. Leer requiere un tiempo y un espacio físico, pero también un espacio mental. Espacio físico es decir, que yo me pueda sentar a leer en un lugar determinado. ¿Y qué le pasa, por ejemplo, a los jóvenes? Es una anécdota que hace reír mucho a la gente de letras. Oye, tú que nada más estás leyendo, ¿por qué no haces tal cosa? Oye, tú que te dedicas a leer, ¿por qué no haces tal otra cosa? Es más fácil que interrumpan a quien está leyendo un libro que a quien está jugando en una computadora aparentemente programando, etcétera, porque está trabajando y en realidad, bueno, puede estar jugando, pero tiene un aparato, tiene un instrumento de tecnología enfrente. Y un espacio mental, ¿a qué me refiero?
La lectura, tanto recreativa como informativa, requiere un nivel de concentración. Y si la persona tiene encima una serie de preocupaciones, que pueden ser desde preocupaciones físicas, el ruido, el entorno ruidoso, los amigos que están diciendo, ven, ven, ven a divertirte, etcétera, hasta preocupaciones económicas, sociales, políticas, culturales, etcétera. Y entonces eso impide esa concentración. Impide la concentración para leer una novela de largo aliento, por ejemplo, un Benito Pérez Galdós, que es no, esos grandes novelones del siglo XIX. Impide la concentración para leer un poema sencillo, como pueden ser los versos sencillos de José Martí, a quien les mencionábamos hace un momentito. Y además, leer es un espacio de maduración. ¿Por qué? Porque lo que se produce cuando se lee no se ve, no se nota. Lo vemos porque la persona habla y comenzamos a ver las huellas de esa lectura, ese capital académico, ese capital lector que forma la persona. Pero no es algo evidente. Siempre he dicho que si los que trabajamos al pensar sacáramos agua de los oídos en el momento en el que estamos generando ideas muy complejas, seguramente muchos de nosotros andaríamos, yo creo que con pañales en los hombros, porque todo el tiempo andaríamos con los hombros mojados de tanto que pensamos, pero eso no se nota. Y entonces, al mismo tiempo que hay una canonización al lector, no hay espacios para generar esos lectores. Y los espacios se convierten únicamente en espacios donde se mezcla todo con todo. Y esto daña mucho en el caso de la gente de letras y de otras disciplinas, porque aquí les estoy hablando de un ejemplo, el área de letras, pero producen otras disciplinas. La cultura de la lectura genera un capital simbólico. El gran problema es que ese capital simbólico no siempre también es capital económico, porque como no es un trabajo que se note, como no es un trabajo, no sé, si yo ahorita construyo una silla, tengo una silla y a lo mejor acabo toda sucia de la carpintería, sudada y demás, y entonces la gente dijo, ah, trabajo en una silla. Pero si yo trabajo en generar una idea, ¿dónde está la huella más que en la idea? Y la idea, pues es algo que hasta se puede apretar una tecla y desaparecerla. Entonces, ese es otro de los problemas, y no es de la lectura en sí, sino de cómo nuestra sociedad percibe al lector. Este es el contexto que rodea a mis estudiantes, por ejemplo, que ellos aman la literatura, aman leer, pero salvo que provengan de familias en los cuales la lectura constituye un capital cultural apreciado, es decir, en su campus, en el hábitus, en las costumbres que tiene la familia es valorar al lector, puede ser, sobre todo los que proceden de familias donde no hay libros, etcétera, una actividad ociosa. Tú que te dedicas a leer, ¿por qué no atiendes a tu hermano? Tú que te dedicas a leer, limpia esto. Tú que te dedicas a leer, o sea, el leer es una actividad que puede realizarse en cualquier momento. Y eso también está fortalecido por la cultura académica, porque viene una pregunta fundamental. ¿Todos los académicos de las áreas de lectura leen? En realidad estamos hablando de un campo académico muy pervertido. ¿Por qué? Eso lo sufren muchísimos profesionistas, pero en el área de letras es un aspecto que me ha escandalizado, por lo cual publicado así que en algunas ponencias y demás, acerca de cómo se habla mucho del plagio, y el plagio es lo peor. No, hay cosas peores que el plagio, mucho, son como se llama esa película, mucho más que un crimen. No, el plagio es un juego de niños comparado con algunas productividades supuestas. Un académico connotado, muchas veces cuenta con un gran capital social. Es el académico para su sociedad. Y entonces la sociedad lo respeta porque es el señor, el gran académico, el que lee mucho y que publica mucho. Tiene un capital político. Muchas veces estos grandes académicos se manejan en lugares donde se manejan grandes poderes, y eso es capital social y político, les garantiza estímulos económicos. Y entonces tienen un gran capital también simbólico, es decir, simbolizan al gran intelectual. Y esos capitales interrelacionados dejan el capital cultural académico en último lugar. Esto es escandalosísimo.
¿Cómo es posible que tengamos académicos que produzcan textos sin leer textos? Y esto es lo que están viviendo los estudiantes. Viene un ejemplo. Este ejemplo está un poquito trucado para pero tengo los ejemplos originales. No los presento aquí en los ejemplos originales del sujeto porque va a ser parte de una publicación que entrego ahorita en diciembre. Y nos dice, tal autor es un autor crítico de su tiempo que utilizó sus vivencias y su conocimiento social para cuestionar problemáticas sociales que lo invitaron a aportar a la literatura de la nación no solo sus actividades como tal cosa, sino también por medio de obras como tales que están compuestas de una complejidad que le permitió criticar la marginación histórica de los pueblos tales por parte de las altas esferas. Si se fijan, es una conclusión valiosísima. Pero ¿qué tenemos? ¿De qué autor estoy hablando? Escriban ustedes ahí el nombre del autor que se les ocurra, que quieran ustedes, y el autor que quieran, García Márquez, Federico García Lorca, no sé, Milán Kundera, o sea, el nuevo Nobel de literatura, es un autor crítico de su tiempo. ¿Qué autor no es un autor crítico de su tiempo que utilizó sus vivencias y su conocimiento? ¿Qué autor no utiliza vivencias y conocimientos sociales para cuestionar problemáticas sociales? Si ustedes se dan cuenta, es una serie de generalidades. A mí me escandalizó el día que encontré un texto exactamente igual, escrito por parte de un personaje altamente reconocido en las esferas de la literatura. El día que leí eso y después encontré otro texto similar y otro texto similar, lo primero que me pregunté es, a ver, ¿me están viendo la cara? Lo segundo que dije es, ¿cómo es posible que los colegas no se den cuenta? Y lo tercero que me pregunté es, si yo lo noté en lo que estaba haciendo una ponencia, en la noche, estaba yo trabajando en la noche y de eso me di cuenta en, ¿qué les gusta? 10 minutos. ¿Cómo es posible que en el campo académico nadie haya dicho que el rey va desnudo, o como decimos en México, que el rey va encuerado, es decir, en cueros, en pelotas, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que Chao, mamita, nos tenemos? vemos. Tenemos algo muy, muy grave, que es, por un lado, un académico que escribe esto no está leyendo los textos sobre los que está escribiendo. Y por el otro lado, ¿qué pasa con los estudiantes? Los estudiantes no están leyendo a sus profesores. Y esto es muy grave. Yo lo estoy viviendo porque me ha tocado ver a grandes personajes muy admirados, muy queridos, a los cuales se les rendía pleitesía y que el día que se mueren, como hubiera dicho Cervantes, fuese y no hubo nada. Y no debe ser, o sea, somos humanistas y los humanistas clásicos atendemos a la historia y a la gente ahora sí que a los valores de permanencia. Tenemos a este académico valorado, reconocido, premiado, que constituye un ejemplo de cómo se escribe, un modelo. Nada más al margen, comento que alguna vez un estudiante me dijo, a mí me gustaría tomar clases con usted, doctora, pero como usted no la reconocen, usted no es reconocida en el campo, pues a mí me gustaría tomar clase con alguien reconocido. Y yo le contesté, bueno, con que me reconozca mi perro, más que suficiente, porque si no, no me deja entrar. ¿Y qué pasa? Les presenté el ejemplo de alguien hiper reconocido. No voy a mencionar su nombre por respeto a la persona, ya falleció, pero bueno. Entonces, ¿qué permite el que se valore más el valor simbólico de un sujeto que su papel como generador? Alumnos que no leen, no cuestionan y que están más interesados en el campo del poder, en el campo de la política, no en el campo del saber. Y ese es un gran reto para mí como docente. Los estudiantes de letras, entonces, se van a enfrentar a ese contexto. Y por el otro lado, vivimos en la Ciudad de México. La Ciudad de México se manejan grandes distancias. Tengo alumnos que hacen 2 horas, 2 horas y media para llegar a la facultad. Tienen una sobrecarga de trabajo académico y personal. Hay alumnos, por ejemplo, que llegan, "Oh, doctora, yo soy jardinero y trabajo como jardinero en la mañana y en la tarde llego a tomar la clase y me cambié de grupo porque la clase anterior tengo unas clases monográficas donde se dan conferencias y me duermo porque llego muy cansado. ¿Por qué me quedo con usted? Porque la clase es activa y
y aunque estoy cansado no me duermo. Los alumnos, como les había dicho, tienen obligaciones familiares que a veces sabotean sus actividades como lectores. Los alumnos tienen una vida social necesaria y a veces muy atractiva. Es bueno que los jóvenes congenien con otros jóvenes y convivan con otros jóvenes. El problema es que también hay que generar espacios académicos donde les generemos a los estudiantes la necesidad de hablar de estos términos y de estos temas académicos. En el caso de la literatura, siendo una actividad humana fundamental, un testimonio de nuestra cultura, los alumnos deberían hablar de literatura no por pedantería, sino por necesidad vital, por esa necesidad de leí una obra impresionante y quiero compartir, quiero refrendar mi humanidad compartiendo la impresión o lo que me dejó este libro. Entonces, los alumnos de letras viven una contradicción entre verdaderamente aprender o agradar a estas grandes figuras docentes que muchas veces llegan los alumnos y nada más se leen las introducciones de los libros y comentan. Ahora sí que, es que este autor dice tal cosa, Octavio Paz plantea, bueno, te lo leíste, bueno, es lo que dice el estudio preliminar, y eso es gravísimo y eso es tristísimo, tristísimo, porque ¿qué estamos formando? ¿Qué estamos preparando? Y cuando algunos de estos alumnos se enfrentan a los textos, viene lo más grave. Dicen, no le entiendo al texto. Entonces, esta situación produce alumnos que son clientes, clientes de estos profesores, que consumen prestigio, que anhelan este cambio político académico, pero no, ahora sí que si ellos están dentro de ese mundo aristocrático, se integran a él. Eh, en cambio, existen algunos otros alumnos fuera de ese sistema que provienen, como les he dicho, de familias donde no hay libros, que tienen una baja autoestima académica porque no pueden llegar a platicar esas grandes aventuras. Me tocó oír una clase, de hecho voy a hacer una ponencia sobre este modelo de docente, donde un profesor hablaba, bueno, es que ustedes habrán visto a Calderón de la Barca y levanta una alumna la mano. Sí, sí, es que cuando yo estuve en Madrid fui al Teatro del Príncipe a ver una obra y el profesor, muy interesante, también estuviste, ¿en qué función estuviste? Y la plática, la clase consistió en el intercambio de vivencias del profesor con su alumna que también había estado en Madrid, pero hay alumnos que no salen de las colonias más pobres de la Ciudad de México y viajan de esa colonia pobre a la universidad. Esos alumnos suelen tener una baja autoestima académica, una total falta de capital académico, es decir, su capital académico lo van a adquirir en la facultad y sufren un gran proceso de desegregación. ¿Qué hacemos con estos estudiantes? Entonces, de ahí viene la necesidad de generar un aula primero incluyente, igualitaria, democrática, colaborativa, es decir, como les dije hace un momento, un espacio para desarrollar la inteligencia como práctica social y el pensamiento crítico, que al menos dentro del aula no existan estas diferencias en cuanto a las vivencias, en cuanto a las posibilidades económicas, que en el momento de entrar al aula el alumno tenga toda una plataforma de igualdad. Suena difícil, ¿verdad? En apariencia diríamos, bueno, ¿y eso cómo lo podemos lograr? ¿Qué podríamos hacer? Para hacer esto, para este modelo, voy a partir de las teorías del socioconstructivismo. Aquí, bueno, les enlisto los autores que me sirvieron como panorama. Vygotsky, pues, que es ahora sí que voy a decir una blasfemia, pero ya llega un momento en el que se les cita de tal forma que ya no es Vygotsky, sino San Vygotsky con sus sagradas escrituras que se citan como si fueran parágrafos de la Biblia. Bueno, Anton Que Makarenko. no va a ir en contra de lo que Sí, Por con propone sus, el favor, gobierno. cierren los micrófonos. sí, por ahí el micrófono. Ya Gracias. lo cerré. Ajá, ideas de interdependencia positiva, su compromiso ético-social de los participantes, nuestro Piaget con sus fenómenos cognitivos, a Freire con su conformación del pensamiento crítico y lo que nos interesa aquí, los fenómenos de metacognición, a Brunner con el andamiaje, a Ausubel con el aprendizaje significativo, a Gardner no con lo de las inteligencias múltiples que ya han sido Sí. sumamente criticadas y superadas, sino con su idea de la autoestima académica, muy necesaria en estos campos. Y además las teorías de la arquitectura pedagógica neurocientíficamente eficiente.
en particular los 4 pilares del aprendizaje: la atención, el compromiso, la retroalimentación, la consolidación. Vamos a tomar a Resnick, la inteligencia como práctica social, a Lesgold como en el intercambio como herramienta colaborativa, y por último a Hutchins en la teoría de la cognición distribuida. O sea, si ustedes se dan cuenta, con este panorama, ¿qué podemos hacer? Y entonces viene el modelo. ¿En qué consiste el modelo? Se los voy a sintetizar. Lo primero consiste en una vacuna. Y ustedes dirán, ¿vacuna? Sí, 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 como médicos. A estos alumnos que están divididos entre los alumnos pedantes que admiran a los profesores hiper reconocidos, pero que a veces no son más que mercaderes del saber, y junto con alumnos que están tan golpeados en su autoestima académica que nunca quieren hablar y que cuando hablan sienten que se van a equivocar, o a veces efectivamente cuando participan en el grupo se les maltrata. Lo primero que hago es ofrecerles el texto de este grandísimo académico y les digo, a ver, ¿de qué autor estamos hablando? Ustedes, este es un examen de diagnóstico. Tienen que decirme de qué autor a qué autor nos referimos. Si se equivocan, no tienen por qué estar en este curso, etcétera. Entonces, ellos se esmeran en saber, bueno, de qué autor. Ya hemos dicho que el autor puede ser cualquiera. Después los reúno en pequeños equipos. A ver, digan de los autores que están propuestos, quién es, quién es, quién es. Y después equipos más grandes, hasta que nunca falta el que empieza con un espíritu lúdico a decir, bueno, hasta podríamos inventar un nombre. Efectivamente, podríamos inventar un nombre, o empiezan a meter nombres de compositores de rock, no sé, de reggaetón o de la música que quieran, y empiezan a reírse y se dan cuenta que son textos huecos. Y una vez que ellos mismos descubrieron esto, viene la siguiente página. Les llevo el material original, el libro donde se publicó semejante patochada académica, y les digo, a ver, elijo al que más admira a ese personaje, a ver, lee el texto, ya tal como fue escrito originalmente, y cuando lo lee es el susto soberano. ¿Qué? ¿De qué se trata? Y después les indico, a ver, vamos a abrir el internet, díganme cuál es el currículum de este personaje. Publicó en tales, reconocido en tales, multipremiado, admirado, querido, idolatrado, etcétera. Y nunca faltan los estudiantes que dicen, entonces, yo que me sentía mal por escribir lo que escribía y este escribió esto, entonces empiezan a cuestionar. Alguna vez alguien me dijo, bueno, pobres investigadores que por tener un sueldo los obligan a hacer esto. O sea, también hay compasión hacia quien entra a estos fenómenos de academia industrial y que produce industrialmente en decremento de lo que verdaderamente es el saber. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Cuando hablábamos de inteligencia artificial y que la inteligencia artificial puede mermar las capacidades intelectuales, los personajes que hicieron esto no necesitaron manejar ningún tipo de modelo de inteligencia artificial para ser semejantes absurdos académicos. Con su inteligencia natural produjeron esas cosas. Y entonces, una vez vacunados los alumnos, y eso es muy importante, porque eso les genera una sensación de poder sobre el conocimiento, el decir, nosotros podemos decir algo más interesante, y estos personajes que a veces les tocó sufrir porque los humillaron, porque les dijeron, es que tú no sabes, es que lo que tú piensas es una tontería, en ese momento es como despertar de ese maleficio y decir, si yo me doy cuenta que este personaje fue correcto, quiere decir que yo tengo inteligencia. Y además, si fue una inteligencia que se construyó en el grupo, es decir, estrategias constructivistas. Y en este caso es el darles esa confianza para hablar. Esa es la parte más difícil, porque lograr que los alumnos, todos sientan que tienen algo que decir es muy difícil. El centro del modelo se encuentra en el modelo de las clases magistrales. Cuando yo era estudiante, sufríamos, y digo sufríamos porque éramos varias, las que y digo varias porque éramos mujeres las que sobrevivimos a la licenciatura. No sé por qué en mi generación los hombres salieron huyendo porque éramos muy, muy activas y muy inquisitivas y demás.
Y entonces en mi generación cuando estudié yo literatura, fue un grupo donde nos quedamos puras mujeres y bueno, había maestros que también no les agradó mucho eso, decían, bueno, y este es el grupo de las feministas. No, 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 no éramos feministas, éramos mujeres interesadas en el saber. Había por ahí sí, una militante feminista, pero no, o sea, había de todo. Pero bueno, alguna vez oíamos un maestro que hablaba y hablaba y hablaba y sacaba sus papeles y seguía hablando y hablando con base en la lectura de sus papeles y decíamos, en ese entonces, pues no había computadora ni nada, decíamos que no podrá hacer unas reproducciones en fotocopia y darnos esa información y que nosotros la pudiéramos leer. Con esa idea entonces dije, bueno, ¿por qué no, en lugar de pararme delante de los alumnos y darles una clase magistral, les doy la información para que ellos la tengan y ellos la procesen? Antes, bueno, no les voy a hablar de todos los experimentos docentes que hice, porque si no, eso haría mucho más tiempo que el que está calculado para esta plática, pero yo había en cursos anteriores tomado fragmentos de historias de la literatura y se los había presentado. El problema es que todo ese material hay que procesarlo, hay que trabajarlo, y yo padezco de lo que padecemos todos los profesores a nivel superior, de falta de tiempo. O sea, tenemos tantas actividades ante grupo y fuera de grupo, actividades de docencia, investigación, extensión de la cultura, que llegó un momento en el que dije, ¿qué hago para hacer esto? ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, eso les voy a decir después cómo lo hice, pero ¿en qué consiste el modelo? Les generé 8 fichas con información seccionada, unitaria, para cada uno de los temas. Por ejemplo, cuando trabajé yo el humanismo, les di una ficha sobre los distintos renacimientos del siglo XV al XIV, del siglo XV al XVI, del siglo XIV, pero no estoy alucinando, del siglo XIV al XVI. Otra ficha sobre la peste del siglo XIV y sus efectos sociales. Otra ficha sobre la revolución agrícola del siglo XV y los intercambios comerciales, su reflejo en la literatura. Y así una serie de fichas monotemáticas y se les repartí a los estudiantes, a veces en parejas, a veces unitariamente. Son fichas que no les doy a los estudiantes, únicamente las pueden leer y me las tienen que entregar. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué que no les se las puedo dar? No, porque el modelo consiste en que ellos tengan esa información, la lean en clase y elaboren un apunte. Elaboran su apunte sobre estas fichas. Estoy hablando, por ejemplo, de un grupo de 27 participantes, de 30 participantes, de 40 participantes, y desde luego algunas fichas se van a estar repitiendo. Y una vez que terminan esa lectura, les recojo las fichas. Y a los que tenían la ficha modelo A, para que intercambien sus apuntes, vean qué les faltó, qué les sobró. Y mientras ellos están trabajando estas lecturas, voy supervisando qué dudas van teniendo, qué inquietudes. A los equipos que avanzan con mayor velocidad, les planteo preguntas, problematizaciones, preguntas fuertes, o a veces les ofrezco algún ejemplo para que tengan que esforzarse más en la comprensión y en la elaboración de comentarios. Y ya que todos son técnicas de registro. Y una vez que les repartí esas fichas, comienzo a combinarlas a través de técnica de rejilla. Es decir, si tengo la ficha ABC, junto primero los de A, luego los de B, luego junto AB, CD, y luego los voy combinando, y todo el tiempo están manejando lo que ellos anotaron, van exponiendo, por ejemplo, el alumno que está comentando la ficha H e I, probablemente no la leyó, pero gracias a los apuntes que hicieron sus compañeros, tiene sus conocimientos y sus compañeros tienen la obligación de esmerarse en elaborar estos comentarios, porque saben que con ellos se van a hacer microexposiciones. Y entonces les doy a los alumnos también papeles cognitivos, roles cognitivos. Es decir, a ver, por ejemplo, si vamos a ver métrica española, tú te dedicas a ver cómo se miden, o tú te vas a dedicar a ver cómo se estudian las estrofas, y entonces a la hora de conjuntarlos, ellos pueden ver qué actividades, qué les falta, y pueden realizar análisis, se integran de una forma muy eficiente, porque el conocimiento lo van adquiriendo en el aula. Esto sería muy lindo que ellos hicieran su tarea en casita y llegáramos a trabajar eso, pero insisto, tengo alumnos que a veces el único tiempo para leer es el del traslado
en lo que salen de su casa y van en el transporte público leyendo. Tengo alumnos que desde luego disponen de toda la tarde para leer, pero para esos alumnos a veces les proporciono lecturas más complejas y a los alumnos que tienen menos condiciones, lecturas que los otros no tienen. Entonces con eso logro que haya una sensación de que todos tienen una participación fundamental. Hago que participen todos y todos tengan siempre algo que aportar en el grupo. Gracias a ello, muchos alumnos me dicen, es que a mí me daba mucha pena participar, pero esto me dio mucha seguridad porque lo que yo sabía, los otros no sabían. Es lo que hago, por ejemplo, cuando leemos, no sé, el Teatro de Calderón de la Barca. Y entonces el Teatro de Calderón de la Barca, que se divide entre comedias caballerescas, comedias de santos, tragedias, etcétera. Bueno, los alumnos se especializan, cada uno en un tipo particular, y a la hora de combinarlos ya tienen un panorama total. Y cómo terminan las actividades, a veces con la redacción de ensayos que se leen en técnica de Phillips 66, los reúno en 6 y leen y les doy un tiempo, a ver, en un minuto, o comentarios en un minuto, 2 minutos. A veces no es Phillips 66, a veces es Phillips 612 o Phillips 615, porque les doy 3 minutos para que hagan sus comentarios y se escuchan todos. Y después vienen momentos de reflexión y de silencio. Cuando tienen que redactar, me valgo mucho de esquematizaciones, las iba a presentar aquí, pero dije, no, ya no me da tiempo. Entonces los hago que hagan esquemas, que redacten apuntes, que generen preguntas de comprensión, se les proporcionan retos de interpretación y plenarias en las que intercambiamos todo tipo de conocimiento. ¿Cómo llegué a este plan? Ahora sí que con todo este modelo, y que es un modelo muy activo, es algo que lo dicen los alumnos, es que en la clase no podemos estar durmiendo, si nos movemos, nos cambiamos de lugar, siempre les digo, dejen sus cosas porque van a estar cambiando todo el tiempo. Lo primero, yo les hablé al principio de una teoría, pero en realidad yo no empecé por leer esa teoría. No voy a hablar tampoco de esta historia de mi vida como docente, pero yo conocí a una profesora maravillosa llamada Lilian Morfin Loiden, no les digo qué relación tengo con ella, que trabajaba este tipo de modelos en un laboratorio de bromatología. Conocí una profesora maravillosa llamada Beatriz Camacho Morfín, que en primaria también luchaba por esto. Escuchaba yo las innovaciones que hacía también una especialista, doctora, que se dedicaba a esto de educación, Roxana Camacho Morfín, que hablaba con esto. ¿A qué me refiero? A que había todo un capital acerca de lo que son las prácticas docentes. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si los docentes contamos también con una cultura del intercambio de ideas, podemos enriquecer nuestros puntos de vista. Y por otro lado, dispongo de una maravillosa historiadora que a quien le guste mucho la historieta la tendrá que consultar algún día, Telma Camacho Morfín, o por ejemplo, una bromatóloga a quien le guste todos estos aspectos de alimentación animal de Neb Camacho Morfín, con los que a veces discuto, oye, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo trabajas tú con tu universidad? ¿Cómo trabajas tú con tus alumnos? Etcétera. Entonces, así como Feyerabend contra el método, plantea que muchas veces los descubrimientos no se dan siguiendo un método científico, es decir, leo todos estos teóricos y los aplico, no, es que hay un caldo de cultivo que permite estas reflexiones, y entonces ahora sí viene la reflexión sobre acerca de estos teóricos, cómo puedo dialogar con estos teóricos y estos pedagogos para lo que me están aportando. Otro elemento, y yo les hablaba de las 8 fichas, estas fichas maravillosas, y yo les decía, bueno, y ustedes me dirán, pero si cada clase, por ejemplo, si dispongo yo de 16 clases, ¿a qué hora redacto 16 por 8? O sea, ¿a qué hora redacto tanto para dárselos a los alumnos? Yo tomé algunos cursos en Redolac, y uno de esos es el que nos dio el maravilloso doctor Henry Chero Valdivieso, que aquí nos prestó su aula virtual, quien nos dotó de manejos de inteligencias artificiales, y con la doctora Gisela tomé un curso de educación activa. Con la inteligencia artificial, como decíamos, hay que manejarla con muchísima inteligencia, y parte de esa inteligencia es, bueno,
yo dispongo de este capital académico, necesito que los alumnos sepan tal, 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 y que lean tales artículos. ¿Qué hago? Le digo a la inteligencia artificial, con base en estos artículos, redáctame 8 fichas de tales temas, de tales aspectos, profundiza tales con tal léxico, etcétera. Desde luego que hay que revisarlas porque si no, la inteligencia a veces dice cosas que no debería decir, pero el producir estas fichas, por eso para mí estos cursos en Redolac fueron una maravilla, porque en ese momento dije, wow, con esto puedo potencializar una plática con el doctor Adubiri, que dije, oh, qué maravilla, con esto puedo hacer mucho más eficiente estos materiales. Entonces, los materiales que estoy generando son materiales que están ahora sí que trabajados con estos aspectos inteligentes de la inteligencia artificial y por el otro lado, estos elementos de educación activa que me permitieron reflexionar nuevamente y retomar nuevamente una serie de autores clásicos, pero leídos con estas nuevas inquietudes. Y quiero subrayar algo muy importante, que es el intercambio de vivencias académicas. Suele decirse que entre los pedagogos y los docentes a veces hay un abismo insondable. ¿Por qué? Porque a veces un pedagogo es aquel estorbo que se dedica a pontificar acerca de cómo debe ser la educación desde un púlpito y dice uno, bueno, pero eso que me estás diciendo en una conferencia, ¿por qué no me lo dices aquí en activo? Con la doctora Gisela, me compartió ejemplos de cómo ella llevaba a cabo lo que hacía de educación activa en su misma práctica docente. Y esto fue un gran aliciente. Quiero subrayar los aspectos de metacognición, justamente en el momento en el cual nosotros disponemos de estas herramientas, los estudiantes van a reflexionar acerca de cómo aprenden a la hora también de convertirse en profesores de sus mismos alumnos. Y estábamos hablando de estas estrategias ahora sí que de inteligencia social y perdón, se me acaba de ir ahorita la palabra de la teoría de la cognición distribuida. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de lo que se genera en la cabeza, sino además de los productos, de los escritos y de los soportes en los cuales el alumno va a estar intercambiando estos conocimientos. En síntesis, este modelo docente es un modelo docente que lleva al punto máximo la educación activa, que optimiza el manejo de la inteligencia artificial y sobre todo logra que todos los estudiantes se involucren en un interés de crear un aula donde ahora sí que caben muchos mundos. Esto sería todo lo que tendría que decir y dejo aquí de hablar y para que aquí dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Wow, doctora, yo sabía que nos iba a impresionar. Excelente su presentación del día de hoy. Creo que todos hemos aprendido muchísimo sobre esta manera suya de enseñar y sobre todo esa manera suya de aplicar la cognición a la esfera de su experticia. Vamos a tener un espacio aquí pues de debate. Veo que se unió también a Dubiri, el gran amigo Ramiro Dubiri. Si Muchas alguien... gracias, doctor. Ahora sí que lo que enseñó en el curso ya lo está viendo en vivo y a todo color. Sí, Ramiro está pidiendo la palabra. El profesor Ramiro Dubiri es un destacado profesor boliviano. Pienso que ha sido de los pioneros del uso de la inteligencia artificial desde sus inicios. Compartió con nosotros, como dijo Lilian, un espacio también aquí en webinar muy interesante. Y bueno, vamos a ver, Ramiro, con el que le puedo decir amigo de hace muchos años que compartimos este espacio docente. Tienes la palabra, Ramiro. Muy buenas noches. Quisiera saber si me escuchan. Sí, perfecto. Bien. En principio, felicitarle a la colega. La frase misma es para reflexionar. Yo quisiera un poquito, pero transmitir mi experiencia desde hace más de 20 años cuando veía ya cómo los contenidos podían ser interactivos, ¿no? Por ejemplo, un PDF, ustedes están leyendo un documento, un ebook, qué sé yo, y que de pronto se pueda, mediante un enlace,
dentro del mismo PDF interactuar con el contenido, ¿no? Puede ser que haya una pregunta o un cuestionario, en fin, ¿no? A partir del 2005, muchos docentes han pasado a ser curadores de contenidos, ¿no? Es una frasecita que nos invitaba a ser selectivos, a filtrar, a curar, ¿no? Esos contenidos que en la red hay muchísimo, ¿no? Sin embargo, ahora ya con la inteligencia artificial tenemos que pasar a ser curadores de conocimientos, ¿no? Es decir, transformar esa información, ese contenido y volverlo en conocimiento, ¿no? Estos días estaba viendo una reflexión sobre la inteligencia artificial, en qué medida nos va a reemplazar, porque es un hecho que nos va a reemplazar en cierta medida, pero los humanos tenemos una gran virtud, es la experiencia, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo no sé manejar una bicicleta, ¿no? Y quisiera aprender a manejar una bicicleta. Puedo devorarme muchos tutoriales que hay en YouTube, puedo también explorar en Google, pero ahora podría preguntarle a ChatGPT, quisiera aprender a manejar una bicicleta, ¿no? Y me puede dar una serie de tips, recomendaciones. Pero otra cosa es montarse en la bicicleta y experimentar. Sé que voy a tener caídas, ¿no? Voy a aprender de esas caídas y una vez que se me activa en mi cerebro el equilibrio, ya he aprendido a manejar una bicicleta. Entonces, por más que existan muchas inteligencias artificiales, de hecho yo estoy utilizando ahora las dos versiones de pago de ChatGPT y de Claude, y en lo personal me sorprende la calidad de respuestas. Obviamente que eso se debe a la interacción intensa que yo la doy, ¿no? Cada día estoy como 8 horas con esos dos asistentes, ¿no? Pero nunca me va a poder dar una experiencia como la que ha tenido un humano, ¿no? Creo que ahí hay que rescatar la potencialidad, lo humano, ¿no? Lo experto que somos en una temática, en fin, ¿no? Por lo tanto, en acá, escribir para aprender, obviamente, el que ha escrito alguna vez un texto, una monografía, un libro, en fin, por supuesto que está transmitiendo también su experiencia humana sobre una temática determinada. En mi caso, yo estoy más metido en aspectos técnicos, en fin, ¿no? De la literatura poco, más que de colegio, me acuerdo haber leído El Quijote de la Mancha, otras obras que nos daban literatura, en fin, ¿no? Pero lo que yo quiero rescatar es eso, ¿no? Transmitir nuestra experiencia humana que tenemos, ¿no? O que habíamos tenido, y que eso sea, digamos, una forma, un modelo para que, digamos, no solamente aprendamos, sino hagamos una reflexión. Gracias. Gracias a usted, profesor. Creo que genial, como siempre, y sobre todo un punto que se está repitiendo en lo que estamos abordando este tema, el ensayo y el error. No podemos obviar, la persona aprende por ensayo y por error. Y eso no es algo que es un aprendizaje activo, un aprendizaje real que tenemos que desarrollar a cualquier nivel que se desarrolle la metacognición, tanto en nivel primario, secundario, en high school, universitario, cualquier nivel. O sea, la persona tiene que equivocarse y con esas equivocaciones aprende, pero sobre todo tiene que razonar, porque el ser humano, ¿qué es lo que es el hombre o la mujer? Un ser biopsicosocial que interacciona con el medio, que interacciona con la sociedad y con todos esos elementos construye un patrón, construye una forma de actuar, construye una personalidad. Entonces, esos son elementos que son importantes transmitir a nuestros alumnos y sobre todo hacer énfasis en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a la doctora? El colega de Cuba tiene Sí, ya usted gracias, la palabra. Gisela. Dígame. Cuando usted empezó a hablar y a introducir a la doctora Camacho, habló de la investigación que se había hecho
utilizando sistemas de neurociencias. Ujú. Y donde se podía apreciar, según lo que usted dijo, que cuando los estudiantes o el que estaba siendo observado a través de los equipos utilizaba la llamada, creo, mal llamada inteligencia artificial, pues no desarrollaba toda la potencialidad que tiene el sistema nervioso, porque ubicaba simplemente algunas zonas, porque Exacto. lo que estaba haciendo era algunas pequeñas conexiones. Ujú. Dije mal llamada porque si es cierto que inteligencia no es el cúmulo de información, sino saber utilizar la información en el modo preciso, pues la famosa inteligencia artificial utiliza esa información en modo preciso si usted le da un prompt adecuado. Por lo Exactamente. tanto, usted es el que hace la precisión de cómo se utiliza la información que ella tiene almacenada en millones de bytes, por supuesto, y no es artificial, es un cúmulo, es prácticamente un metabuscador y tampoco es inteligencia. Pero me llama la atención cuando la doctora Camacho comenzó a hablar, porque lo primero que me vino a la mente, yo estuve en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, con el matrimonio de Carlos Humán Flores y Esther García Castel en el año 86, 2 años antes de la que ella dijo que había estado por allá. Entonces, me recordé de inmediato de que por mi raza hablará el espíritu, de José de Vasconcelos. Y como hablaban del libro, también me vino a la mente otra frase de Vasconcelos que decía que un viaje se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Y eso creo que sí lo puede buscar en las frases de José de Vasconcelos, ¿verdad? Me ha gustado mucho la participación suya en la forma en que ha presentado este modelo. Sin embargo, a pesar de todas las teorías que usted señaló, actualmente hay algunas que como que tratan de enfatizar mejor el sistema del aprendizaje. Por ejemplo, la mayoría de las cosas, cuando usted le da a los estudiantes que poco leen o que no tienen mucho interés en la lectura, porque se basan precisamente en la pantalla, y la pantalla tiene demasiados distractores. Pero cuando usted tiene un libro en la mano, usted está concentrado en el libro y puede regresar una y otra vez a un párrafo si no lo ha captado bien. Y eso no le pasa en la pantalla por la cantidad de distractores que tiene la pantalla y porque pasa demasiado rápido todo. Pero ahí yo creo que viene el pero fundamental. Si lo que hace el estudiante es memorizar, como toda poesía, si se le olvida una frase, se pierde entera el texto. Lo mejor es que el estudiante comprenda. Y la comprensión significa que usted la información que se le ha entregado la puede utilizar de manera flexible en cualquier contexto. Por lo tanto, esa información la ha transformado en conocimiento. Y eso es lo que edifica al estudiante. Eso es lo que lo convierte en un ser y no simplemente en un alumno o en un estudiante, para quitar la parte esta del alumni, el sin luz, ¿verdad? Sino como estudiante. Entonces, si lo que queremos son ciudadanos de un país que amen su país independientemente de si tiene o no tiene raíces, como decía Gisela inicialmente, ¿no? Sino al país donde está como ciudadano, como ser humano, que practique la otredad, que sea realmente alguien que se pone en los zapatos del otro, Exacto. simplemente para su beneficio personal, como usted decía, un intelectual para tener poder económico o social, sino para realmente ayudar a los demás, que practique una alteridad como debe ser. A eso es a lo que se le llama ciencia. La ciencia es un bien social, no es un bien particular, ni puede servir única y exclusivamente para beneficios económicos o de poder para las personas. Entonces, estamos hablando de esas condiciones, el mismo idioma, creo. No quiero cerrar sin pedirle a Gisela que me salude a Henry Alberto de parte mía. Mi nombre es Bueno. Celso Rodríguez Echenique. Somos amigos, hemos estado en un par de actividades juntos y me gustaría mucho que lo saludara de mi parte.
¿Me repite el nombre, doctor? Celso Rodríguez Echenique. Yo se lo digo. Mucho gusto se lo digo. Un Él gran es- abrazo, doctora Lilian Camacho. Me alegra mucho haberla visto aquí y recordarme las cosas de allá de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas Al, tardes con- para todos. al Gracias. contrario, muchas gracias. Y verdaderamente la UNAM también tiene cosas lindas. No solo tiene este tipo de académicos torticeros, sino también tiene académicos valiosos, honestos, que yo digo que trabajan. Por eso me da un poco de alergia cuando me presenten. Sí, ha escrito tantos libros, sí, pero ¿cuántos han sido verdaderamente, dicen cosas interesantes o ha dado 5 conferencias? Sí, pero si solamente dicen como lo que les presenté. Y coincido, o sea, de lo que se trata es de formar alumnos y el hecho de darles estos materiales escritos les devuelve el placer de la lectura sin las distracciones de la parte tecnológica. Y ya después pueden utilizar la parte tecnológica, desde luego que se usa en el aula, pero dentro del aula, esa generación de que no tienen problemas de conexión, gracias a este tipo de estrategias. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Alguien más? Tenemos unos minutos. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo vi por ahí a la doctora Grisel Saca. Grisel, no sé si tenga conexión de audio. Se le fue la conexión. Se le fue la conexión, qué lástima. Y Lourdes, otra destacada pedagoga. No sé si tenga audio. Lourdes, ¿tienes audio? Lourdes Borges. Parece que no tiene audio. Bueno, si no tenemos más preguntas, en el chat tienen mi correo personal, mi nombre y mis 2 apellidos, Gisela Martínez Hernández, @gmail.com. Con mucho gusto me pueden escribir, solo les pido que en el asunto me pongan de Redolac para yo poder saber, ¿no? Porque llega mucho spam. Dale las gracias a la profesora Lilian. Yo sabía que iba a ser de excelente así la temática de hoy, al profesor Ramiro que dispuso de su agenda, de su apretada agenda, y a todos ustedes y en particular a los que repiten con nosotros en esta red de docentes de Latinoamérica y del Caribe. Desearle una buena tarde, un buen fin de semana y nos vemos próximamente para continuar con el tema de la metacognición. Con el mayor respeto les pediría si pueden activar las cámaras para hacer la famosa foto de familia de la conferencia. Es un minutico nada más. Los que puedan activar las cámaras, por favor, que le pido que si lo pueden hacer, que lo hagan. Ya nos estamos peinando, arreglando para la foto de familia. Exacto, por ahí vamos. Ya, todo lo que pueden la activaron. Bueno, vamos a tomar la foto. A ver, se siguen activando. Grisel se activó. Grisel, la que le estoy inventando hace poco, es la responsable durante muchos años de la Universidad Virtual de Cuba. Es una de las personas, a mi juicio, con una mayor formación profesional a pesar de su juventud. Tiene doctorados, maestría, una persona habla 2 idiomas. Es una joyita dentro de todos los profesionales y me da muchísimo gusto que esté, al igual que la doctora Lourdes Borges de Cuba también, colega y amiga ambas mías. Lourdes, epidemióloga de muchos años de formación, directora de la Maestría de Educación Médica Superior y profesora en ella, al igual que la doctora Grisel. Y bueno, nos acompañaron hoy. Vamos a tomar la foto después de estos comentarios. A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces vamos a ir cerrando. Ha sido un placer compartir con ustedes. Tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego.